Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo más de Cacheto Vídeo. Mi nombre es David Collado y esta vez tenemos el Doji X5 Pro, la versión mejorada del Doji X5 que vimos en el vídeo anterior y que yo calificaba como el básico definitivo. Pues por apenas 20 euros más podremos disponer de la versión mejorada de este terminal, en el que prácticamente duplica todas sus prestaciones hardware, ya que esta vez tenemos un procesador de 64 bits al que se le acompañan 2 GB de RAM y 16 GB de memoria interna, a la par que tendremos disponibilidad para poder usar las redes 4G. Vamos a centrarnos en las diferencias que destacan sobre el hermano pequeño y vamos a ver cómo se comporta este X5 Pro. Vamos a verlo. Pues aquí tenemos el Doji X5 Pro, la versión mejorada del X5 básico que vimos en el vídeo anterior. Y bueno, como vamos a centrarnos principalmente en las diferencias que tiene, de todas formas vamos a pasar un poco por la estética, que efectivamente es exactamente igual que el X5 básico. Como veis, esta vez lo tenemos en color negro y hay que remarcar que en este color la parte trasera tiende a quedarse las huellas dactilares impresas muy rápidamente. La verdad es que es un terminal sucio, por así decirlo, de alguna manera, ya que pues al estar usándolo al momento tenemos las huellas dactilares impregnadas aquí, algo que no pasa tanto con el color blanco, y la verdad es que no es tan fácil limpiarlo porque tendremos que hacer uso de papel higiénico y agua para ir quitando esas huellas dactilares que quedan impresas. No obstante, comparando el blanco con el negro, la verdad es que a mí me gusta más el negro, es bastante más elegante si lo mantenemos obviamente limpio. Y bueno, vamos a hacer ese pequeño repaso otra vez. Pues tenemos la cámara delantera a la derecha del auricular, que lo tenemos justo en medio. Tenemos los sensores de iluminación y detección por gestos, funcionalidad que también incluye en esta versión Pro. Tenemos los botones capacitivos de este color plateado, pero no son retroiluminados al igual que el anterior. No tenemos LED de notificaciones, algo que no dije en el X5 básico, tampoco lo tenemos en el Pro. La parte trasera tenemos la cámara de hasta 8 megapíxeles por interpolación, siendo reales 5, el flash LED, aquí tenemos la serigrafía de la marca, y más abajo pues exactamente igual que el X5 básico, esta especie de homologación que todo su conjunto la verdad es que recuerda a los modelos de BQ, sobre todo el Aquaris E5. Tiene un peso de 169 gramos, si bien es cierto que el anterior que vimos tenía 167, en esta vez el peso nos marca un poquito más, y un grosor de 9,17 milímetros, que es 0,17 milímetros más que el X5 básico, no sé por qué, pero el calibre esta vez marca un poquito más. De todas formas sigue siendo un terminal que en la mano pues no es pesado, es bastante ligero y bastante manejable en la mano, no pesa ni tampoco se hace notable una vez que lo tenemos en el bolsillo a la hora de transportarlo. Donde sí que radica la gran diferencia con el X5 básico son en las prestaciones de hardware, ya que tenemos en este caso una CPU, una MediaTek, el MT6535P, sigue siendo un terminal de quad-core, aunque Cortex A53, y algo que llama la atención es que si el otro lo teníamos a 1,3 GHz, este lo tenemos a 1 GHz nada más, aunque teniendo en cuenta que este procesador es de 64 bits, a diferencia del anterior con el X5 básico que era de 32 bits, lo que nos ofrece quizás un plus de rendimiento a la hora de utilizar el dispositivo. La GPU también cambia por una mejorada en la RM Mali T20MB2, también de 2 núcleos, 400 MHz, y donde tenemos exactamente igual es el sistema operativo, ya que sigue siendo Android 5.1 Lollipop, pero una cosa que llama la atención es que este sistema operativo, a pesar del procesador que es de 64 bits, el sistema está a 32 bits, algo que no se entiende porque estaremos perdiendo, la verdad, un rendimiento, estaremos desaprovechando el procesador de 64 bits con un sistema operativo que no lo va a estar moviendo. Donde también cambia es en la memoria interna. Si antes teníamos 8 GB, esta vez tenemos 16 GB de almacenamiento y una memoria RAM también duplicada a 2 GB, ya que en el básico lo teníamos a 1 GHz. Y esas son las prestaciones hardware que tenemos en este X5 Pro, a diferencia con el X5 básico, que podría decirse que con este pues ya nos acercamos un poco más a la gama media, ya que el anterior sería más bien uno de gama media baja. Este pues con esa mejoría en las prestaciones hardware podremos tener un rendimiento algo superior. Más diferencias con respecto al X5 básico: en el X5 Pro tendremos la compatibilidad con redes 4G, también vamos a decir que tiene las redes 3G igual que el X5, que eran la 850, 1900 y 2100 MHz. Una vez más, pues en esta versión del X5 no tenemos esa banda 900,
que tampoco teníamos en el X5, pero a pesar de ello tenemos las redes 4G con las bandas 800, 900, 1800, 2100 y 2600 MHz, pues todas estas bandas son soportadas en España, con lo que podremos disfrutar de una velocidad 4G. Gracias a este X5 Pro podremos navegar a toda esa velocidad que nos ofrezca nuestra compañía a través de esa tecnología 4G. Ningún cambio en la interfaz gráfica, vemos de nuevo que tenemos esta apariencia que es como igual que Android Stock, simplemente cambiando los iconos y añadiendo este estilo de vidrio, estilo glass a todo el fondo de cada uno de los iconos y cambiando algunos iconos del sistema por algunos personalizados, y también en los ajustes pues algunos de los iconos también han sido modificados, pero la interfaz no cambia con respecto al X5, prácticamente sigue siendo Android 5.1 Stock, lo cual se agradece que no tenga una personalización muy alta, lo que ayuda a que el terminal siga yendo muy fluido en la transición entre las distintas pantallas que nos ofrece el sistema operativo. Al igual que con el anterior, estamos ante un sistema multidioma en el que podemos elegir también el idioma castellano, y también tendremos la tienda de aplicaciones Play Store para poder descargar sin ningún problema y rápidamente cualquier aplicación que queramos a nuestro dispositivo, teniendo en cuenta que con el sistema operativo que tenemos Android 5.1 prácticamente todas las aplicaciones van a ser compatibles con nuestro nuevo terminal. Ninguna diferencia con respecto tampoco a la pantalla, seguimos disfrutando de una pantalla de 5 pulgadas con resolución en alta definición de 1280 x 720 píxeles, con una visualización bastante correcta, teniendo en cuenta que una vez más no tenemos esa tecnología OGS, pues que nos impide disfrutar de una mayor calidad de imagen, sobre todo reduciendo esos reflejos sobre la superficie, destacando aquellos cuando estamos al exterior, pues sin esa tecnología tendremos un índice de reflejos mayor que con ella, así que no tenemos esa tecnología en el Pro tampoco, pero como digo, la visualización bastante correcta sin ser excepcional. Y una cosa que hay que destacar que también tenía el X5 básico y que no mencioné en el vídeo en su día, es que tiene protección anti-arañazos Crystal Corning Gorilla Glass, lo cual ayuda a que si tenemos por ejemplo el teléfono compartiéndolo en el bolsillo con las llaves, pues no se raye tan fácilmente como sería un dispositivo sin esta tecnología. Pero como veis, la verdad es que la visualización es bastante correcta, unos colores bastante adecuados, igual que con el X5 básico. Pregunta que seguramente muchos tendréis: ¿qué tal el táctil respecto al X5 básico? Ya que teníamos aquel problema que poniendo dos pulsaciones casi a la misma altura tenía ese problema que detectaba justo la mitad. Pues efectivamente volvemos a tener el mismo problema, aquí lo estáis viendo, que acercando los dedos aquí está enseñando solo un punto y justo el intermedio, lo cual nos va a afectar una vez más a esa experiencia de videojuegos y sobre todo a la hora de escribir con el teclado. Vamos a hacer una pequeña simulación y bueno, vais a ver efectivamente que hay veces que no me está detectando la pulsación, aunque no tenga nada que ver con este problema. Destacar que la sensibilidad de la pantalla, pues al igual que el X5 básico, no es muy fina y la verdad es que tiene esa falta de sensibilidad que nos va a fastidiar, sobre todo a la hora de escribir. Si somos personas que vamos escribiendo muy rápido, como veis, hay veces que no detecta la pulsación y tendremos que volver a insistirle. Por lo tanto, en el X5 Pro este problema no ha sido solucionado en absoluto, así que ese gran punto negativo para el X5 Pro. Como hemos dicho, donde sí que cambia también es en el aspecto del almacenamiento, ya que tenemos el doble de almacenamiento. Si teníamos 8 GB en el X5, esta vez tenemos 16 GB de almacenamiento, en el que se nos quedan cuando encendemos el teléfono con las aplicaciones que ya vienen preinstaladas, un total de 11,62 GB disponibles para el usuario. Y lo interesante de este almacenamiento es que, al igual que el X5 básico, pues no tenemos particionada la memoria, podremos usar esta memoria tanto para las aplicaciones como para las fotos, lo cual es bastante interesante. Y al mismo tiempo hay que destacar que si ponemos una tarjeta micro SD, independientemente de su tamaño, lo que va a hacer es emular esa tarjeta como si fuera una extensión de la memoria interna. Es decir, si tenemos 16 GB de memoria interna y le añadimos por ejemplo una de 8, tendremos 16 GB más 8 que podremos utilizar para también instalar aplicaciones y no solo para guardar nuestros archivos personales, lo cual lo hace muy interesante este sistema de almacenamiento. También algo nuevo que no teníamos o que no disfrutábamos en el X5 básico es que tenemos compatibilidad o tenemos la tecnología OTG, con la que podremos conectar cualquier dispositivo USB, como puede ser un pendrive o un ratón, para poder
controlar el terminal a través de ese ratón o gestionar nuestros archivos de un pendrive o una memoria USB tan fácil como conectándolo a través de este cable convertidor, que lo va a hacer bastante fácil, una cosa que no tenía el X5 básico y que sí que tenemos en el X5 Pro. Aunque sin embargo no contamos con la tecnología Hotnode, pero una vez sí que tenemos esa aplicación preinstalada Xender, en la que si estamos conectados a una red Wi-Fi y tenemos otro dispositivo conectado a la misma red con la misma aplicación instalada, podremos transferir muy fácilmente cualquier archivo que queramos utilizando esta aplicación. También contamos con la versión 4.0 de Bluetooth, al mismo tiempo que podemos disfrutar de la tecnología Bluetooth Low Energy, que nos permitirá comunicarnos con dispositivos de baja potencia como puede ser una Sony Smart Band. Al igual que con el X5 básico, también incluye algunas opciones de accesibilidad extra que nos ayudarán a manejar el dispositivo de una manera más rápida o más dinámica, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, tenemos el System Gesture, que podremos hacer que cuando esté sonando la alarma, pues volteando el dispositivo podremos hacer que se silencie, o esta opción de Answer by Swing, que lo que haría es que cuando suene el teléfono por una llamada podemos contestar simplemente agitando de esta forma el dispositivo y acercándonos al oído ya tendríamos la llamada contestada. Igualmente contamos con la opción Gesture Unlock o Wave Gesture. De esta forma lo que podremos hacer es que con el dispositivo bloqueado podremos hacer doble toque y podremos hacer despertar el dispositivo, o simplemente dibujando una letra como puede ser la letra C podemos elegir qué aplicación abrir. En este caso abrirá la del teléfono como ahí tenemos, pero podremos elegir que abra por ejemplo los contactos o la cámara de fotos simplemente gestionando este panel de control. Igualmente contamos con el Edge Gesture, con el que poder transferir o pasar las distintas pantallas de la galería, de la cámara o del launcher simplemente haciendo este gesto encima de su superficie sin llegar a tocar la pantalla. Vemos que podemos pasar las distintas pantallas, una funcionalidad que principalmente yo personalmente no le encuentro mucha utilidad, pero que dispondremos también en el X5 Pro al igual que con el X5 básico. Turno ahora para hablar del aspecto más importante, la diferencia más destacable del X5 Pro junto al X5 básico, y es en el rendimiento o en sus prestaciones hardware. Hemos dicho anteriormente que esta vez incluye un procesador MediaTek MT 6735P, sigue siendo un quad-core, esta vez Cortex A53 a 1 GHz de máximo con un procesador de 64 bits. Hay que recordar que el X5 básico tenía el MT 6580 a 1,3 GHz, pero destacando que ese procesador corría en una arquitectura de 32 bits frente a los 64 bits que tenemos con este X5 Pro. También hemos mejorado en cuanto a la gráfica. Antes teníamos la Mali 400, esta vez tenemos la Mali T20 MP2, y a pesar de ser un procesador de 64 bits, y esto es lo que quiero destacar, tenemos que el sistema operativo es de 32 bits. Esta información la vamos a ver en el Antutu. Aquí lo tenemos que a pesar de tener, aquí lo tenemos, la CPU en una arquitectura de 64 bits, aquí tenemos 4 núcleos hasta un máximo de 1 GHz, aunque no llega. Tenemos que el sistema operativo es Android 5.1, 32 bits, lo cual estamos desaprovechando un procesador de 64 bits con un sistema operativo que no se mueve a esa arquitectura, y estamos desaprovechando un rendimiento que podría el dispositivo ir mejor. La verdad es que es algo que personalmente no lo entiendo, ya que tenemos un procesador de 64 bits, ¿por qué no tener un sistema operativo a la misma arquitectura para ofrecernos el máximo rendimiento o el máximo potencial que puede exprimir este procesador? Y no es que vayamos a notarlo, la verdad, porque aún así el dispositivo se comporta muy bien en cuanto a rendimiento. Pues podemos probar, por ejemplo, distintas aplicaciones. Vamos a abrir, por ejemplo, el Play Kiosco. Se mueve muy bien, quizás no hay una diferencia muy destacable junto al X5 básico a la hora de utilizar las aplicaciones habituales como puede ser esta del Play Kiosco para estar enterado de las últimas noticias. Vemos que carga todo bastante bien, aquí lo vemos, no hay ningún lag o nada destacable. Vamos a cambiar de aplicación, vamos a utilizar por ejemplo Twitter. Aquí tiene un tiempo de respuesta un poco más largo, pero vemos que pues no tiene mayor dificultad a la hora de cargar las noticias. Por lo tanto, el dispositivo para tareas cotidianas como es el uso de las redes sociales o a lo mejor navegación por internet o WhatsApp, el dispositivo se va a comportar francamente bien. Vamos a abrir otro como es el Google Earth. Vamos a ir a algún lugar, por ejemplo, vámonos a Coruña. Aquí veis que a veces
no detecta bien, por lo que decía del problema del táctil. A la hora de escribir, la verdad es que es algo que se hace notable, ese problema del táctil que hemos mencionado. Pero bueno, aquí estamos viendo cómo carga bastante rápido, sin ningún problema, muy rápido. Nos hemos posicionado ya y no hay ningún lag. En este sentido sí que va bastante más rápido que el X5 básico. Y tenemos una mejoría, como decía, pues con esas prestaciones hardware, una mejoría en el rendimiento y va bastante mejor en el aspecto de aplicaciones que podemos usar habitualmente. En el apartado juegos quizás es aquí donde no notamos esa gran mejoría, si bien es cierto que con aplicaciones como el Real Racing 3, que funciona, que es una aplicación que tiene una alta exigencia de procesador, lo mueve bastante bien sin comparación con el X5 básico. Lo probé en su día y sí que es verdad que aquí se nota que va un poco más fluido, pero no lo notamos tanto en el Nova 3 si antes iba con pequeños parones. En este X5 Pro prácticamente tenemos la misma sensación, va un poco a trompicones y no tendremos esa experiencia de jugabilidad fluida, y la verdad es que casi lo hace no recomendable para este tipo de videojuegos, porque vemos que va con esos parones que nos hacen una experiencia bastante negativa. Sin embargo, con el Real Racing 3 o otros juegos como el Dead Trigger 2 o GT Racing 2, que a pesar de ser juegos también medianamente exigentes, se mueve bastante bien, no así pues con el Nova 3, y podría decir que también con el Modern Combat pues tampoco podría este dispositivo moverlo y no tendríamos una jugabilidad muy satisfactoria. Pero sí que es verdad que en líneas generales pues el rendimiento ha mejorado con respecto al X5 básico, y es aquí donde radica la mayor diferencia de este X5 Pro junto a su hermano pequeño. Al igual que con el X5 básico, vamos a tomar la referencia en el test de Antutu, la puntuación. Aquí vemos que tenemos un valor inferior a los 20.000 puntos, si es verdad que en el X5 básico teníamos un valor de 20.400, aquí lo tenemos más inferior por esa velocidad quizás de frecuencia del procesador, que antes iba a 1,3 en el X5 básico y en el Pro aquí lo tenemos a tan solo 1 GHz. Pero hay que destacar que aquí tenemos el doble de memoria RAM y he mejorado también bastante en el aspecto del gráfico con esa GPU Mali T20, por lo que esta parte quizás no queda reflejada en el Antutu, y esta sería quizás la excusa para poder recomendar o poder decir que no hay que basarse siempre en este tipo de programas o benchmark que nos dan una puntuación, porque quizás no llega a ser determinante a la hora de calcular el rendimiento de un terminal, aunque mayoritariamente a mayor puntuación mejor se va a comportar. Pero no es el caso de este X5 Pro, que tenemos unas prestaciones mejoradas junto con el X5 básico y sin embargo tenemos una puntuación algo inferior. Y en cuanto a la calidad del sonido ofrecido por su altavoz ubicado en esta ubicación en la parte inferior del dispositivo, decir que es exactamente igual también al X5 básico. De todas formas vamos a hacer esa rápida prueba en la que, bueno, si en el X5 teníamos un sonido bastante distorsionado, poco recomendable para la escucha de música, pues como es el mismo sistema de sonido y el mismo altavoz, vamos a tener exactamente la misma calidad. Por lo tanto, igual que el X5 básico, este dispositivo no tiene un sonido, una calidad de sonido, una calidad de altavoz muy acertada. Sin embargo, y al igual que con el X5 básico, la verdad es que personalmente me interesa, me gusta bastante que el altavoz esté situado en esta ubicación en lugar en la parte trasera, porque de esta forma pues no tenemos el altavoz inmediatamente tapado al dejarlo sobre una superficie como puede ser esta mesa. Y también remarcar que el sonido del altavoz es bastante alto, por lo tanto no nos perderemos fácilmente ninguna alerta, ninguna llamada o ninguna notificación de mensaje gracias a este altavoz, aunque como digo y recalco, la calidad no es nada destacable, así que para música no resulta para nada recomendado. Y ahora que hemos tenido el dispositivo un rato usándolo, aquí veis lo que ya os estaba comentando al principio de este pequeño análisis, y es que las huellas tienden a quedarse impregnadas muy rápidamente en la parte trasera del dispositivo, y como veis, por mucho que yo frote aquí, no se van con facilidad y habría que usar un poco de papel higiénico un poco húmedo, y de esta forma sí que haríamos que estas marcas desapareciesen rápidamente. Hablamos de la cámara también, exactamente igual que con el X5 básico, tenemos la trasera de 5 megapíxeles reales, pudiendo ser 8 por interpolación, y la delantera siendo de 2 megapíxeles reales, pudiendo llegar hasta 5 por interpolación. Y la calidad de las fotos, pues igual que con el X5 básico, pues una calidad nada destacable, como estamos viendo en las imágenes, fotos bastante normalitas,
que fotos que tienden en definitiva a salir demasiado claras y sin apenas contraste, ya que tenemos unos colores bastante apagados, pues que si somos usuarios exigentes pues en esta cámara, si estamos buscando un dispositivo que haga buenas fotos, pues el X5 y el X5 Pro no son dispositivos recomendables para este propósito, pero como ya os digo, nos vale para salir del paso unas fotos normalitas, donde sí que destaca en el poder que tiene para enfocar rápidamente los objetos que están muy cerca del objetivo, fotos al estilo macro, y como os digo, pues fotos bastante normalitas, igual que la delantera, suficiente para selfies y poco más. En cuanto a la calidad de vídeo, capaz de grabar en escenas en HD de 1280 x 720 píxeles en un formato 3GP con una calidad o un resultado pues igual que como las fotos, nada destacable. Donde sí que destaca, al igual que el X5 básico, es en el GPS. Igualmente tenemos un GPS increíblemente rápido y bastante preciso, y obviamente uno de los mejores aspectos del teléfono, que no tendremos ningún problema para poder navegar a cualquier parte con el vehículo, nos va a llevar sin ningún problema con una precisión bastante acertada. Y por último hablamos de la batería. Al igual que con el X5 básico, 2400 mAh, que son bastante adecuados, aguanta bastante bien durante todo el día, no he tenido ningún problema. Al igual que con el X5 básico, se comporta bastante bien y ofrece una autonomía suficiente para aguantar, como digo, ese día completo si no le estamos dando mucha caña, y quizás si estamos usando el dispositivo con juegos continuamente o reproduciendo contenido multimedia, quizás nos puede llegar una media de 4 o 5 horas con el dispositivo en marcha ininterrumpidos. Y ya para acabar del todo, también disponemos, al igual que con el X5 básico, un sistema de actualizaciones del sistema, es decir, actualizaciones vía OTA, con el que poder disponer de la última versión que Doji nos mande directamente a este terminal, con el que tener muy fácilmente la última versión de este dispositivo. Y de esta forma llegamos al final de este video análisis del X5 Pro, el Doji X5 Pro Galicia, la versión mejorada del X5 básico que vimos anteriormente. Y vamos a hablar un poco de las partes positivas y negativas, pero es que prácticamente van a ser igual que el del hermano pequeño, ya que empezando por ejemplo por el rendimiento, la verdad es que es un aspecto muy positivo, porque además que lo tenemos mejorado, el procesador de 64 bits con 2 GB de RAM y 16 GB de memoria interna, que ofrecen, como hemos visto, un resultado muy satisfactorio a la hora de poder utilizar aplicaciones y la gran mayoría de videojuegos, siempre y cuando no sean muy exigentes. Y algo que llama bastante la atención es que, teniendo un procesador de 64 bits, tenemos un sistema Android operativo de 32 bits, la arquitectura no coincide y estamos desaprovechando de esta forma la potencia del hardware que podría ofrecernos teniendo ese sistema operativo con la misma arquitectura, es decir, a 64 bits, y la verdad es que se hace algo bastante raro, porque si tenemos este procesador, ¿por qué no usar ya directamente un sistema operativo que pueda exprimir toda la potencia que tiene este Doji X5 Pro? Destacando también, igual que el hermano pequeño, el GPS. Nada más conectarlo, tenemos los satélites enganchados y podemos navegar sin ningún problema y con una precisión bastante certera. Más cosas, tenemos esta vez compatibilidad con redes 4G, lo que es bastante positivo. Y por último, el precio, porque todo este conjunto, esta mejoría por tan solo 20 euros más que ponen al terminal, pues en torno de unos 75-80 euros, la verdad es que es un precio rompedor. Si yo con el anterior decía que el X5, las prestaciones que tenía, era el típico teléfono que podíamos obtener por 80 euros, pues la verdad es que con 80 euros tenemos algo muchísimo mejor gracias a esta versión mejorada del X5 Pro, lo que lo hace muy recomendable. Partes negativas, y aquí es exactamente igual que el X5 básico, empezando por la cámara, bastante normalita, nada destacable, pero sí que hay que decir que es bastante mejor a otros terminales que hemos visto del nivel básico o de gama baja, como podría ser el Doji Voyager 2 o Doji DG310. La verdad es que esa cámara era horrible y no es tan mala este del Doji X5 o del X5 Pro, que tenemos, pues aunque la imagen sea un poco clara o los colores no sean saturados, tenemos una imagen normalita que nos vale para salir del paso. Pero como digo, si estamos buscando un terminal que queremos unas fotos impresionantes con unos colores bien contrastados, bien saturados, pues el Doji X5 Pro o el X5 básico no nos valdría, porque la cámara es bastante normalita para salir del paso. Al igual el sonido, pues bastante malo, la calidad de sonido sobre todo a nivel alto tiende a distorsionar muchísimo, lo cual no lo hace nada recomendable para su escucha de música, aunque destacando que tiene un volumen alto bastante suficiente para que no nos podamos perder ninguna notificación o alerta o ninguna llamada. Además, la ubicación del altavoz para algunos no le gusta, porque a la hora de jugar pues lo estás tapando realmente con las manos, pero bueno, ya veis que no soy muy jugón, yo prefiero el altavoz que esté en esta posición en lugar de la parte trasera,
de esta forma evitamos que si tenemos el teléfono encima de una superficie como podría ser una mesa, pues que el altavoz quede taponado, impidiendo escuchar así las alertas o cualquier cosa que tengamos que escuchar al dejarlo sobre este tipo de superficies. Así que el sonido, pues otra parte negativa por esa calidad bastante mala. Y por último, al igual que el X5 básico, volvemos a tener el mismo problema del táctil. Para ser un teléfono de una versión mejorada del anterior, la verdad es que no se han ocupado en nada del táctil, y para mí la verdad es que considero que es un problema bastante destacable, porque a la hora de jugar nos vamos a topar que no nos detecta bien dónde estamos pulsando, por ese problema de que pulsando en dos regiones cercanas, teniendo el dispositivo en vertical o los puntos en vertical, nos detecta justo el punto intermedio, lo que, como digo, en los juegos pues va a suponer un problema. Y al mismo tiempo es que el panel táctil no es del todo sensible como querríamos. Hemos visto que haciendo ese simulacro a la hora de escribir, pues hay veces que no detecta dónde estamos pulsando de forma rápida como estamos haciendo. Pues si somos personas que estamos acostumbrados a escribir muy rápido, pues vamos a tener ese problema, que se nos van a quedar letras por el camino y vamos a tener que volverlas a escribir. Por lo tanto, quizás este es la parte más negativa del Doji X5 y del X5 Pro, ese táctil que no hace para nada honor al nombre de Galicia, al igual que el Doji Valencia, que teníamos el mismo problema. Cogen partes de España para incluirla en el nombre del modelo y la verdad es que el táctil nos ofrece bastante malo. Y poco más que añadir. Conclusión final, la verdad es que si hay que elegir entre el X5 o el X5 Pro, pues por 20 euros más, la verdad es que de cabeza al X5 Pro, porque ofrece un rendimiento mejorado, el doble de memoria RAM, el doble de memoria interna, lo cual lo hace bastante más interesante que el X5 básico, simplemente por estas prestaciones hardware mejorada y por la compatibilidad 4G. Así que poco más que añadir por mi parte. Mi nombre es David Collado, doy por finalizado este vídeo, un saludo y hasta la próxima.